Pues la cultura parece ser aquel fenómeno que nos abraza desde los primeros años de vida, impregna costumbres, conductas, valores, pensamientos o ideas que pertenecen al entorno social. Una fuerza medioambiental clave que determinará inevitablemente cómo crecen y desarrollan los individuos a través del contacto con los otros, promoviendo ese sentimiento de pertenencia e identidad del humano con el entorno grupal, que lo protege y le enseña a vivir. O sea, la cultura es la responsable directa de todos los fenómenos sociales que se dan dentro del grupo, irrumpiendo en el humano desde lo estético hacia lo ético, abarcando y determinando la moral, los valores, las relaciones, las actividades, el lenguaje, la comunicación, el ocio, incluso la forma de dirigirse a los otros, y todo aquello que incumbe a la vida en sociedad, incluso también el arte. Antropológicamente, Franz Boas define a la cultura como la totalidad de las relaciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos, componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación con su ambiente natural, con otros grupos, con miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. También incluye los productos de esas actividades y de su función en la vida de los grupos. Pero la cultura también responde directamente al placer que busca nuestro ser. Cuando utilizamos nuestros sentidos para llenarnos de momentos placenteros, encontramos en la cultura el arte, para manifestar en nuestro ser aquel deseo placentero innato en el humano. De ahí que el arte está determinado por la cultura, que le ha marcado la impronta a seguir, de acuerdo a las ideas que ha absorbido en su entorno. El goce de una hermosa melodía, la vista de un bello cuadro, la lectura agradable de un libro, o asimismo las leyendas o mitos. Todos estos conceptos que alegran nuestro espíritu son parte de la cultura también. La cultura del conocimiento y de los sentidos, que se desprende de la cultura social, ya que una representa un goce individualista, mientras que la cultura colectiva se mueve en un terreno estrictamente social, con una mirada puesta siempre en el conjunto. Así como lo piensa Antonio Campillo en Variaciones de la vida humana. Puede entenderse que la cultura es precisamente lo que permite al ser humano adoptar las más diversas formas y cambiantes de vida, es decir, abrir a lo infinito su condición finita de ser natural o viviente. Vale entonces hacer la afirmación de que el humano se construye culturalmente desde el yo hacia los otros, desde los otros hacia el nosotros, moviéndose y conformándose entre lo individual y lo social. Pero para la mirada cultural, el otro pertenece a otra cultura, no es un individuo aislado, un sujeto particular, sino que es contemplado y considerado un representante de la otra cultura, una totalidad cultural distinta. En la otredad cultural, Esteban Kross nos dice lo siguiente: una persona reconocida como el otro no es considerada como tal en su relación con sus particularidades individuales, y menos aún de las naturales, sino como miembro de una comunidad, como portador de una cultura, como heredero de una tradición, como representante de una colectividad, como punto nodal de una estructura permanente de comunicación, como iniciado de un universo simbólico, como participante de una forma de vida distinta, como resultado y creador de un proceso histórico, específico, único e irrepetible. Pero ¿cómo se cultiva el humano? El humano se cultiva a través de la experiencia, la observación, la educación, la cotidianidad del día a día y todo tipo de paquetes de información que nos llegan de manera consciente e inconsciente a través del imaginario colectivo. No existe forma de evitar que la cultura penetre en nuestro ser y determine la forma de actuar y de pensar. De ahí que las tradiciones culturales promueven ciertas actividades, evitan otras y establecen normas de bienestar y atractivo físico, y por sobre todo modos y formas de pensar. Incluso en la filosofía está directamente atada a la cultura,
No hay manera de desprenderse del medio donde aprendemos a construirnos como seres humanos y desarrollamos ese sentimiento de identidad que necesita el humano para identificarse a sí mismo y ante los otros. Por su parte, la identidad es entendida, según varios autores, en etnología y antropología, como un principio de cohesión interiorizado por una persona o un grupo. Permite reconocerse y ser conocidos. La identidad consiste en un conjunto de características compartidas por los miembros del grupo que permiten un proceso de identificación de las personas en el seno del grupo y la diferenciación respecto a los demás del grupo. Asimismo, la idiosincrasia y la cosmovisión son formas de entender al mundo. Estas también pertenecen al terreno cultural. La idiosincrasia, por su lado, es el espíritu de la cultura, que determina la forma de ser. Y la cosmovisión es la forma de ver y entender al universo en que estamos contemplados. A partir de estas concepciones, el humano busca autodefinirse en el ámbito natural con la intención de querer pertenecer a un nosotros y a su vez diferenciarse de los otros. De ahí que el sujeto busca de alguna forma identificarse con el grupo, a través de vestimentas, actividades, creencias o cualquier concepto que derive de lo social. Agruparse y compartir ideales básicamente es cultura también. Existe en el humano una plena voluntad de diferenciarnos del reino animal que ha creado la naturaleza y crear nuestra propia forma de vivir, de posicionarnos frente a todo tipo de vida como distintos y superiores. Son las condiciones netamente humanas que se contraponen a la naturaleza. Nosotros, los humanos, y los otros, los animales. A través del uso del intelecto en lo que sería la técnica basada en la producción de elementos y en la moral para establecer reglas de convivencia social. Pero esta diferenciación entre el nosotros y los otros no termina ahí. El humano, en su necesidad de autoidentificarse y autodeterminarse, corre las fronteras hacia adentro de su misma especie. El nosotros se digrega en grupos y ya no es el humano. Son los distintos humanos que se diferencian entre sí, proyectando las distintas culturas. El sentimiento de pertenencia es un elemento fundamental que penetrará de lleno y condicionará sin lugar a duda la necesidad de identificarse con la cultura que mama en la cotidianidad a través de la experiencia. Necesita el humano sentirse parte de un grupo, como vínculo afectivo, para conformar su seguridad de que no está solo en el mundo, que pertenece a un nosotros y comparte espacios, fenómenos, ideas, costumbres o simplemente pensamientos en común, más allá de la subjetividad que de ningún modo es negada por el principio de pertenencia. La diversidad cultural no tiene límites. Más allá de lo corporal y lo físico, las estructuras culturales son tan dinámicas y cambiantes de acuerdo a la imaginación humana, que el imaginario colectivo funciona como motor de las construcciones sociales, fomentando un sinfín de variaciones en las costumbres de los distintos grupos, como asimismo los rasgos dominantes de determinada cultura modelan las conductas y las personalidades de los individuos a través de los patrones culturales del propio grupo. Para Ruth Benedict, cada cultura posee un ethos, es decir, un modelo dominante que organiza maneras de sentir, pensar, pautar comportamientos y costumbres en sociedad. Este ethos o cosmovisión, que también modeliza la forma de comprensión del mundo de cada sociedad, otorga integración y funcionabilidad a la cultura, imprimiéndole una personalidad definida. La cultura es concebida como un arco de posibilidades muy variado, a partir de los cuales las sociedades eligen y seleccionan aquellos rasgos que contribuyen a su propia configuración, dejando otros en segundo plano o descartándolo. Así que de este modo, todo individuo está determinado culturalmente y no existe sociedad que no esté influenciada por la cultura.